El siguiente tema que vamos a ver es el tema de la electrodinámica. La electrodinámica es una rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas del movimiento. En electrodinámica básicamente podemos encontrar diferentes magnitudes y conceptos, pero ahorita las que vamos a manejar son dos: corriente eléctrica y ley de Ohm. La corriente eléctrica se define como el flujo de electrones que circulan a través de un material conductor. Se define también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Cuando hablamos de corriente eléctrica, tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de corriente. Uno de ellos es la corriente continua, donde el flujo de cargas recorre el conductor continuamente, siempre en un mismo sentido. Y el otro es la corriente alterna, que la corriente alterna es el flujo de cargas que se mueve alternadamente dentro del conductor, desplazándose en un sentido y otro. Si nosotros lo vemos de manera gráfica, nos vamos a dar cuenta que la corriente continua siempre va a tener un mismo valor, ¿sí?, durante todo el tiempo que dure el recorrido, mientras que la corriente alterna, su valor va a irse alternando entre positivos y negativos durante todo ese recorrido. Entonces, corriente eléctrica se define como el flujo de cargas que hay en un conductor entre un punto A y un punto B. ¿Cómo medimos eso? La fórmula es la siguiente: I, que es corriente o intensidad de corriente, que se mide en amperes, va a ser igual a la carga, que se mide en coulombs, entre el tiempo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros decimos que van, 100 coulombs en un segundo a través de un conductor, pues estaremos hablando de 100 amperes. En este otro lado tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm se define como la intensidad de la corriente eléctrica transportada por un conductor, la cual va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Básicamente lo que nos dice la ley de Ohm es que la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Esta misma fórmula la podemos encontrar despejada de diferentes maneras, con el fin de obtener diferentes datos. Por ejemplo, si queremos obtener el voltaje de un conductor, va a ser la corriente por la resistencia. En cambio, si queremos encontrar la resistencia, va a ser el voltaje sobre la corriente. Aquí nosotros encontramos dos conceptos nuevos. Uno de ellos es resistencia, que resistencia se define como la oposición al flujo de electrones a moverse libremente a través de un conductor. Resistencia se define básicamente como la oposición a la corriente, mientras que voltaje se define como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Básicamente es una medición y una comparación entre cuánta carga hay en el punto A y cuánta carga hay en el punto B. Eso es voltaje. Entonces, estos dos conceptos conforman lo que es la electrodinámica, y ambos están muy relacionados entre sí porque uno prácticamente define al otro. Y con ello vamos a poderlo aplicar en las siguientes fórmulas para los siguientes temas que vamos a estar viendo.